Hola gente, ¿cómo les va? Muy buenos días, tardes, noches o la hora que sean que ustedes nos estén viendo en este momento acá a través de Norte Stream y evidentemente a través de este programa que se llama 20 preguntas en un capítulo más en el que hoy comparto mesa nuevamente con mi amigo Sergio. Volvemos otra vez a las cámaras a interactuar porque definitivamente teníamos que hacerlo con un invitado súper especial, Sergio, que quiero que por favor primero saludes a la gente que nos está viendo en este momento y nos cuentes un poco más, por favor, amigo. Bueno, obviamente, aquí Sergio Guerrero. Este mes es único. Este mes que entra trae mucha información grata para nuestro estado, para nuestro país, y qué mejor que darle esta apertura con un invitado que no solamente por lo que ha hecho, sino por lo que realmente ha realzado, ha hecho, mostrado. Bueno, el hombre es un ícono. ¿Y por qué es un ícono? Porque uno es un ícono por las cosas que uno realiza y tiene bases para demostrarlo. Y bueno, tenemos aquí un invitado muy especial que ha demostrado en 4 años, prácticamente en enero cumple 4 años de demostrar que cuando uno ejerce, realiza y lleva las cosas como son, sí se logran. Así que como dicen por ahí, como el ave fénix, tenemos aquí a nuestro amigo y licenciado Marcos Albarrán. Buenas, bienvenido. Pueden aplaudir todo el equipo, gracias, muy amable. Hacia adelante, por favor, esto es tipo podcast. Él llega con su cafecito. Pasa, se sienta con su café. Seguro. A lo mejor un café allá y me vaya un café. Vamos a hacer una donación de una cafetera para... Sí. Bueno, mire, eso es lo que demuestra ser un presidente. Llegan donando de una vez. No, bueno, así es que, bueno, creo que el café, y sobre todo el café tachirense, es un ícono nacional y mundial. Y bueno, ¿por qué no resaltarlo en un espacio tan chévere como este? Además que la idea es que sea, entiendo, relajado o formal. Sí, totalmente. Y que, bueno, de alguna manera la audiencia pues pueda conocer la personalidad, digamos, que pocas veces puedes ver en una red o interactuar como presidente, en este caso de la lotería. Así que bueno, gracias por la invitación, contentísimo de estar aquí y bueno, espero que pasemos un rato buenísimo. Bueno, sí, es que 20 preguntas con es el único espacio, el único podcast a nivel nacional donde conocemos el trasfondo, el fondo de todas las personas que se sientan en esta mesa, y qué mejor que conocer el Marcos Albarrán, pero no aquel que es el presidente de lotería, sino el humano, el amigo, el empresario y bueno, el de la gestión. Entonces, bienvenido. Le vamos, William, a explicar cómo es la dinámica de nuestro podcast. Sí, señor. La idea es que por medio de 20 preguntas que vamos a ir desarrollando durante todo lo largo de este capítulo que ustedes van a estar viendo y que nos van a estar acompañando acá, vamos a poder conocer un poco más a nuestro invitado, en este caso el licenciado Marcos Albarrán. Y como lo decía Sergio, no es solamente al empresario, no es solamente al gerente, también conocer un poquito, que lo hablábamos incluso en la preproducción, ¿no? ¿Qué pone en Netflix, por ejemplo, Marcos Albarrán cuando llega a su casa y quiere poner a ver algo, ¿no? Entonces, por ahí, por ese tipo de preguntas es que vamos a ir desarrollando y yo creo que, sin duda alguna, mi amigo Sergio tiene toda la lista completa para arrancar. No, volvemos. Él es de los que empezamos al caliente. Okay. No, Marcos Albarrán tiene un abanico de muchas posibilidades, de muchas conversaciones. Y nos vamos entonces con la primera pregunta, que es muy sencilla y siempre se la hacemos así a todos nuestros invitados. ¿Quién era Marcos Albarrán joven? ¿Cómo fueron sus sueños? Y realmente, ¿cuáles eran sus metas? Bueno, primero, menos mal que es hombre y no una mujer, porque con 20 preguntas se siente uno como amenazado, ¿no? Me acuerdo de mi ex esposa, de verdad. Tiene una habilidad para interrogar increíble. Esto lo vamos a gozar. Saludos para ella también, ¿no? Es solo una broma. Lo va a gozar. Aquí abajo el número de contacto. Lo va a gozar. Así es. Okay. Bueno, ¿quién es Marcos Albarrán? Marcos Albarrán es un muchacho digamos, que viene de una familia clase media, digamos. Mi papá andino de Mérida, mi apellido Albarrán viene de Mérida, mi apellido briseño viene de Buconó, del estado de Trujillo. Bueno, en mi casa siempre hubo una crianza muy andina y nací en Caracas, vivía en Caracas hasta los 10, 11 años de edad, donde mi papá decide mudarse a Maracaibo, casa de una tía, un poco para explorar nuevos horizontes y sacar a sus hijos un poco de ese ambiente contaminado de Caracas, un poco riesgoso, y vivíamos en un barrio, en un cerro, y era muy complicado para él darnos una calidad o una educación de calidad, y él prefirió, bueno, arriesgarse e irse a Maracaibo para desarrollar a su familia, a sus hijos de la manera más sana posible y de jugar sus posibilidades económicas también para, bueno, poder avanzar en los estudios, en la parte académica. Un muchacho de sueños. Yo quería ser ingeniero mecánico, imagínate tú, era mi pasión. La mecánica siempre ha sido
una de las cosas que más me llamó la atención, porque mi papá buscaba siempre resolver los problemas de su carro o de su casa él mismo, buscando ahorrar costos, ¿no? Entonces, mi papá tenía un lema que decía, ya se dañó, si lo daño más, no importa, si lo reparo, me ahorro una platica, bueno, entonces, bajo esa filosofía, digamos, mi papá buscaba siempre resolver y reparar las cosas, y bueno, en ese sentido, todos mis hermanos y yo, pues, nos quedamos a ese lado, pues. Soy contador público, al final no estudié ingeniería mecánica, estudié contaduría pública, tengo una maestría en gerencia de recursos humanos, tengo estudios de ciencias gerenciales y tengo una especialidad en programación neurolingüística, que es una de las herramientas más importantes que he adquirido en mi vida. No, y se nota, imagínense. No se sabe quién está haciendo el podcast. Bueno, qué éxito saber que estamos hablando con una persona que no solamente podría decir que ha levantado su carrera por la trayectoria, sino por el profesionalismo que lleva por dentro. O sea, ha estudiado, se ha especializado. Sin duda, seguimos reiterando que es una persona que sí está dispuesta a llevar un cargo como el que lleva, a llevar más cargos. Entonces, bueno, vamos a brindarle un aplauso. Es uno. Ya está, se ganó uno. Segunda pregunta para Marcos Albarrán. Están demasiado pichirre, ¿no? Bueno, no, aquí nos adecuamos. No, aquí nos adecuamos depende del invitado. Ajá. Se parece a un amigo mío que se llama Ricardo Castro, que es durísimo. Creo que está invitado para otro podcast por aquí que estamos estrenando. Ese debe ser tu primer invitado. Sí, ponemos la torta. Ajá. Bueno, la segunda pregunta para Marcos Albarrán. ¿Cómo es Marcos Albarrán como hijo? Wow, digamos, un poco difícil responderla porque por mi parte te diría que soy muy buen hijo, ¿ok? Pero bueno, hay que preguntarle a mi mamá a ver si opinan lo mismo. Pero no, sin duda, hay un mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Para mí es un mandamiento principal de la Biblia, de la palabra, y que sin duda hay que hacerle honor. No importa lo duro que pueden haber sido nuestros padres con nosotros. Hay mucha gente que a veces tiene una relación con su papá, con su mamá muy dura porque quizás ellos fueron muy duros con ellos cuando pequeños y quedó como ese rencor, por usar un término marcado allí, ¿no? Más allá que eso ya ha pasado, son nuestros padres y le debemos el honrarlos, el de ayudarlos, el de auxiliarlos y sobre todo cuando ya están llegando a su vejez. Mi papá falleció en el 2013, muy repentinamente y todos los días lo extraño. Y mi mamá, bueno, está conmigo todavía, casualmente me está acompañando acá en Thatcher. Y bueno, una mamá con sus habilidades de madre protectora, pero con también su dureza de una mujer, digamos, que le toca llevar las riendas del hogar de alguna manera. Pues, entonces, tienes esa mezcla interesante y que sin duda, pues, forma a la persona que eres hoy en día. Yo siempre he dicho que hay gente que se queja mucho de su papá, de su mamá, por la crianza que pudieron haber tenido. Algunos son muy duros, pero al final, la persona que eres ahorita es gracias a todo eso que viviste. Entonces, agradece inteligentemente, agradece por lo malo. Bueno, yo pienso que entre todo lo que usted dice, que estamos claros de que es así, hay algo que la gente debería de conocer de una persona como usted, que tiene una trayectoria, que tiene un estudio, que sabe hacer sus cosas porque las sabe hacer muy bien, y entonces es hijo, mamá. ¿Qué opinaría cuando ya tienes, qué edad tienes ya? Yo 57 años. ¿Dividido por cuánto? Me veo bello, muy bello. Duermo congelado, duermo en congelador al lado. 57 años, 57 bueno. años, sí. 57 años. Tienes a tu mamá que obviamente te sigue guiando, que obviamente como todas las mamás siguen estando pendientes de las cosas. Tu mamá te sigue dando consejos, te sigue guiando, mostrándole el camino a Marcos Albarrán. Sí, sin duda. Hay una experiencia de vida que a veces es mucho más importante que la experiencia académica. Y nuestros padres lo tienen, y hay que escucharlos, ¿no? Hay gente que tiende a despreciar a los padres porque se sienten que están en una época de mucha tecnología y que ahora soy yo el que lleva la batuta. Pero no, hay una experiencia, hay un conocer, hay unas caídas que han tenido ellos en la vida, que esas caídas los han enseñado y que si tú menosprecias esos consejos, sin duda, lo vas a pagar muy caro, porque igual te va a tocar caer, igual te va a tocar llevar esos golpes que te da la vida y que tus padres de alguna manera te quieren orientar para que eso no te ocurra o te ocurra de una manera mucho menos fuerte. O sea, en resumen, puedes avanzar, puedes cada día ser mejor persona, pero seguimos oyéndolos porque obviamente siempre van a tener un avance más adelante que nosotros. Así, sobre todo en la vida. La vida es dice Rubén Blades en la canción de Maestro Vida, aprendes, la vida te enseña, la vida te quita. Y ese vivir que le ha tocado a nuestros padres de una forma quizás a veces muy dura o a veces no tan dura,
que lo forma y le da ese know-how, ese conocimiento que pueden compartir con sus hijos y que, bueno, gracias a Dios tienes esa oportunidad. Tercera pregunta para Marcos Albarrán, pero yo quiero escuchar sus palabras sobre lo que acabamos de hablar de mamá e hijo Marcos Albarrán. Es complicado cuando él lo respondía al principio, ¿no? El tema de quién puedo ser yo para decir si yo he sido un buen hijo o no, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad aún de ser padre, por ende, de repente no sé cómo es el tema de cómo poder decir, bueno, mi hijo ha sido bueno o malo, pero yo creo que uno siempre haciendo lo que le han enseñado bien en casa y cuando eso se aplica bien y se ejecuta de buena manera, es algo que yo siempre he tenido claro y que he hablado siempre con mis padres. Nosotros siempre estamos constantemente dejando en alto o no el nombre de nuestros padres, así ellos estén vivos o no estén vivos. Entonces, él mencionaba al licenciado Marcos que me deja me despierta nuevamente esa semilla, ese pensamiento que en algún momento tuve, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas bien, siempre van a decir, además de, bueno, lo hizo bien este muchacho, ese es el hijo de, o este es el hijo de Petra, o de Soraya, o de William en este caso. Y a veces también cuando uno lo hace mal pueden llegar a decir. Entonces, es un arma, decía un amigo una vez un día, premio o castigo, que yo siempre lo veo como un premio porque para mí va a ser un premio siempre poder dejar en alto, ¿no? El nombre de los míos en específico. Yo creo que todos coincidimos en eso, cada uno lo hace. Pero básicamente coincido en eso, en ese tema de que todos buscamos siempre ser como buenos hijos para desde ese tema dejar en alto el nombre de los padres. No, y te voy a decir un secreto, cuando seas papá, vas a querer mucho más a tus padres. Okay. Cuando veas lo complicado que es crear un hijo, lo que es pasar noches en vela atendiéndolo cuando se enferma, la preocupación que te da sus problemas, vas a decir, vas a traspolar eso a lo que tu papá sentía por ti y va a hacer que ese cariño y ese respeto, inclusive en mi caso, yo me disculpé con mi papá y mi mamá muchas veces por a veces responder inadecuadamente, por ser un poco grosero, por ser un poco X. Y dije, cuando tuve mi hijo, y que fue muy complicado su nacimiento, yo dije, Dios mío, ¿cómo he sido yo de maleducado o de malagradecido con mis padres? Y me disculpé con ellos en persona, directo, sin rodeos. Y bueno, eso también me dio la oportunidad que cuando mi papá se marchó de este plano, no me quedó ese cargo de conciencia de no haber pedido disculpas directamente. Siempre he dicho que detrás de un gran hombre, no voy a decir que una gran mujer porque no se sabe todavía. No, puede ser que hayan varias también. No, pero yo sabía. Eso depende Pero detrás de un gran hombre siempre hay una montaña de fracasos. Tercera pregunta, fracasos que hayan formado a Marcos Albarrán a ser un hombre con éxito. Wow, sí, sin duda. Tengo un material sobre el tema del fracaso, lo llamamos subproducto del éxito. El éxito es subproducto del fracaso. El fracaso es lo principal y muchas veces nos ha pasado. Digamos, estoy tratando de recordar alguna anécdota importante, pero digamos, ha sido de alguna manera fracaso relativamente leve. Intenté emprender en 2 oportunidades, hice una empresa y bueno, por situaciones económicas en ese momento, por después el tema de pandemia, pues me afectó ese plan y bueno, me sacó un poco del mercado. Pero creo que lo importante de recoger del fracaso es que una cosa es fracasar y otra cosa es sentirte fracasado. ¿Okay? Cuando te sientes fracasado, cuando sientes que no sirves para nada, y eso tiene que ver mucho con la crianza y con los paradigmas frenadores que puedas tener de tu niñez. Si tú tuviste unos padres que todo el tiempo te decían no sirves para nada, eres malísimo en todo, no sirves para nada, tú siempre te equivocas, eres la torta de la familia, no sé qué más, y encima de eso, cuando estás en la vida adulta, comienzas a cometer errores, esos recuerdos de tus padres te vienen a tu cabeza y dicen, de verdad, yo no sirvo. Y eso es lo peor que podemos hacer, es muy peligroso, porque de ahí a la depresión es un paso muy pequeño y ese sentir esa baja autoestima también te permite o hace que cuando tengas situaciones de conflicto o situaciones de exigencia en la vida, de problemas, no vas a tener la autoestima suficiente para afrontarlo, sino vas a decir que a mí siempre me pasa esto, pues es que yo no sirvo, es que yo soy muy malo, es que yo no nací para esto, no sé qué, y todo eso pues te destruye tu autoestima y te destruye tu capacidad de poder ser resiliente, ¿no? Mi fracaso principal fue, digamos, laboralmente hablando, en este caso de mi emprendimientos que no pudieron funcionar y uno de ellos fue en pandemia, pero más allá de esto también en lo personal, digamos, yo estoy divorciado, tengo ya 5 años divorciado, mucha gente ve eso como un fracaso en una relación, okay, yo diría que no necesariamente es así, siempre hay un aprendizaje importante en una relación y a veces las relaciones también tienen un tiempo de vida
útil, digamos, y a veces es mucho más sano una pareja separada que una pareja obligada a estar juntos, obligada a vivir, y las estadísticas nos demuestran, los hijos son más felices viendo a sus papás felices que viendo a sus papás discutiendo y peleando todo el día. Ese ambiente es muy tóxico para los chamos. Entonces, digamos, mucha gente lo puede considerar como un fracaso, yo lo siento como una etapa determinada a la que le agradezco mucho. Tengo 2 hijos hermosos, más bonitos que yo. Imagínate que no es fácil llegar a ese nivel. Y muy inteligentes también, una mezcla interesante entre su mamá y yo, y que bueno, gracias a Dios los tengo y son de verdad el motivo de echar adelante y de avanzar en la vida. Creo que hay que pasar a la nómina, a que el tercer presentador sea Marcos, porque se me adelantó a la 4ª pregunta. Pero bueno, esa es la esencia del hombre. Él siempre va más allá. A él le dicen Matrix. Él codifica el futuro. Hijos de Marcos Albarrán, orgullosos, me imagino, de obviamente tener un papá tan brillante. Bueno, no sé si estarán muy orgullosos de su papá. No me gusta asumir temas. He intentado hacer lo posible para que ellos se sientan orgullosos de su papá. Yo soy una persona que cuida mucho mi prestigio, cuida mucho mi reputación. ¿Okay? Intento dar lo mejor de mí en cualquier responsabilidad que me asigne. Soy un workaholic comprometidísimo. Puedo trabajar 12, 16, 18 horas para que las cosas salgan bien. Me tomo el compromiso personal. ¿Okay? Y todo esto, pues, sin duda me prepara a afrontar estos retos. Y bueno, yo espero que mis hijos se sientan orgullosos, sobre todo de este trabajo de lotería, porque más allá de los otros trabajos anteriores, este trabajo de ayudar a gente con beneficencia, pues, y esas bendiciones que uno recibe de esa gente que uno ayuda completamente desinteresado, pues espero que a mis hijos una gotica de esas bendiciones les puedan caer y me los proteja siempre en la vida. Parece interesantísimo, ¿no? No, es que yo sé que lo paga cualquiera. No. Eso sin duda. Yo creo que lo veo y lo escucho y trato de ver desde afuera. Bueno, yo en algún momento también, mi padre en algún momento también estuvo en este tipo de trabajos en los que llueven muchas bendiciones, y así como a veces llueven bendiciones, llueve también mucha vista que puede quizás estar no necesariamente enviándole a uno bendiciones, ¿no? Y uno como familia, directa o indirectamente, siempre está muy cercano a eso, muy expuesto a eso. A mí me tocó en una etapa en la que de repente estaba muy pequeño y quizá no lo recuerdo mucho, pero me llama la atención. ¿En edad o en edad? De altura ha seguido siendo igual. De edad no recuerdo mucho, pero cuando usted menciona eso de que ojalá una gota de todas esas bendiciones que uno recibe en el trabajo se devuelva a la familia. Quizás siento en algún momento imaginándome a mi papá en ese momento, porque era exactamente igual. O sea, son responsabilidades que se tienen, en este caso desde lotería, de ayudar a muchas personas y de que puedan existir tantas buenas energías, buenas noticias, buena conexión con la gente. Y uno dice, bueno, que todo esto algo le salpique a los míos, ya es muchísimo. Sí, así es, ¿no? Y que también te permite tener la posibilidad de visualizar de que, gracias a Dios, estás en una posición de ayudar y no en una posición de pedir. Y así eso hay que recibirlo con muchísima humildad y con muchísima seriedad de la responsabilidad que eso te genera. Y agradecer a Dios que está en uno en ese momento. Y por eso mi compromiso ha sido, digamos, mucha gente pensó que a lo mejor por no ser yo de acá de Táchira, por no ser digamos, del Estado, yo no iba a tener ese arraigo a la lotería, ni mucho menos yo no viví la época dorada de la lotería. Y eso hace que la gente piense que uno no quiere trabajar en función a eso. Y bueno, he estado cerca de mi trabajo, sin duda, hoy por hoy ser la primera lotería del país nuevamente te dice ese empeño, esas ganas, ese arraigo y sin duda esa protección de Dios. No le digo yo que es Matrix. Ya se me adelantó como 5 preguntas más. 5 preguntas más. Yo sé que sabemos muy bien. Basta que yo estaba casado con una maracucha y si no respondes rápido. Ok. Entonces, tienes que adelantarte a lo que te puede. Ok, no, pero tranquilo, que aquí hay puros hombres. He tenido todavía la oportunidad. Aquí hay puros hombres. Eso definitivamente es así. Bueno, ya entrando más en materia, sabemos muy bien que toda la gestión que ha hecho Marcos, ahorita en enero cumpliendo 4 años en Lotería El Táchira, también viene fomentado de lo que en un momento hizo usted en una corporación, una empresa nacional fuerte, sólida como Corpo BES. Sabemos muy bien que de ahí Marcos logró grandes oportunidades internacionales, relaciones internacionales. Y bueno, queremos que conozcan un poco eso porque a veces dicen, no, bueno, sí, el presidente de lotería, como dice aquí mi compañero,
de Maracaibo, seguro, como usted dice, lo ha dicho muchas veces, pensaron que no iba a lograr mucho, pero realmente no fue que logró mucho, fue que logró todo. Entonces, bueno, vamos a ver. No, sí, es que hay que decir las cosas como son. ¿Por qué digo? Y yo sé que su humildad no deja que se digan las cosas como son, pero estamos aquí en el podcast de 20 preguntas donde se hablan las cosas claras en la mesa. Y en la mesa es que estaba en la lotería en un momento donde tenía un cierre total prácticamente, usted lo ha dicho más de una vez, y no todo el mundo iba a agarrar eso, no todo el mundo corrió, no le hicieron fila para agarrarlo, sino que fue algo que designaron porque vieron que usted en Corpovex era una persona de figura porque hizo sus cosas bien. O sea, es que ahí es donde empieza lo que yo le digo a la gente. Depende de las bases. Uno puede ser bueno o malo. Claro. Uno puede tener a veces fracasos porque esto está planeado para llegar a eso. Podemos tener muchos fracasos, podemos ser mal hijos, podemos ser buenos hijos, pero lo que define realmente al ser humano es las bases que construyen el camino. Bien, porque yo podría ser malo jugando fútbol. Usted también, pero su papá fue excelente jugador de fútbol, ¿cierto? Y el hijo no lo puede representar en esa misma manera, pero es un buen presentador en este programa. Entonces, ¿qué define a Marcos Albarrán? Lo que hizo en su trayectoria. Y una de esas, las que más resalta, es Corpovex. Pero te puedo hablar un poquito. Yo siempre he dicho, y se lo doy como un consejo a todos los que nos escuchan y nos ven, por supuesto. La vida te va formando para las situaciones que te vas a enfrentar. ¿Okay? Si yo hiciese una retrospectiva de mi vida profesional, por cierto, estoy arribando en julio de este año, arribé a 40 años de experiencia formal de trabajo. Yo comencé a los 17 años como aprendiz INSE en el Banco de Maracaibo. Hace muchísimos años, un banco que muchísima gente no conoce. Por eso que yo te digo que duermo al lado del congelador, porque para entenderme chévere. Cuando recorres toda esa experiencia y te vas ahorita como retrospectiva, sin duda te das cuenta que los retos que se fueron presentando, que fueron retos muy complejos, en ese momento fueron sacando lo mejor de ti para poder avanzar a los siguientes niveles, digamos, ¿no? Veámoslo como un videojuego, cuando desbloqueas un nivel. Yo, digamos, si te puedes hacer una breve reflexión de eso, te puedo hablar de la universidad. Yo trabajé en la URBE, la Universidad Rafael Bello Cequesín, la universidad privada más grande del occidente del país, una universidad con 35.000 estudiantes entre posgrado, pregrado y extensión, una universidad con un poco más de 1.200 personas en planta, con ese volumen de estudiantes, 3 hectáreas, una universidad bastante grande. Yo fui allí 5 años gerente de recursos humanos, me tocó levantar esa unidad de recursos humanos desde cero. Y luego, por mi desempeño y quizás por la confianza que había generado en el equipo, paso a ser vicerrector administrativo de esa universidad también durante 5 años. Me tocaban, bajo mi responsabilidad, departamentos tan complejos como el de sistemas, o el de tecnología, como el de contabilidad, como el de impuestos, servicios generales, almacenes. Fueron muchísimas las áreas que estaban bajo esa responsabilidad. Eso me ayudó a formar, aprender a manejar, a liderar diferentes tipos de carácter, diferentes tipos de personas, de personalidades, de estratos, inclusive laborales. Y luego de esto paso a Corpovex Caracas, donde, bueno, también fueron 6 años con 3 presidentes diferentes, haciendo una gestión importante en el nivel de compras internacionales y, por supuesto, apoyando al país en un momento muy complejo donde llegar a alimentos o medicinas era bastante complejo. Estaba comenzando el bloqueo económico y en esos momentos fue muy dura esa operación. Esto nos ayudó a tomar esa experiencia, esa creatividad, a aceptar unos retos que para muchos eran imposibles, y de ahí, bueno, sale la responsabilidad de Lotería del Táchira, que, como tú decías, poca gente quería asumir. Definitivamente hay que darle el puesto. O sea, es que no hay manera. Mira, ha tenido al pobre William callado en todo el podcast. No, yo estoy... No, porque obviamente es interesante escuchar la formación que trae. Porque ya sabemos que es una formación no solamente de... ¿Cómo te puedo decir? Hay mucha gente que lo hace empírico, exacto. Así y lo es. que tiene Marcos Albarrán es que todo es académico. O sea, su cara no es porque... No. Es porque el hombre, primero, imagínate ser rector vicerrector de una universidad. ¿Cuántos alumnos? ¿Cuánta gente? Si hubiera tenido una cara muy amable, pues eso no anda. Por eso, pues, se adapta a las posibilidades de lo que hay. ¿Sabe? Lo que nosotros decimos siempre al principio de cada uno de los capítulos de esta temática de podcast que tenemos nosotros, ¿no? La idea de las preguntas es poder conocer a la persona que quizá en las redes sociales o desde el ámbito en el que se desenvuelve no se conocen. No, o a lo mejor te ven en la posición de ahorita y dicen, bueno, que ese es el presidente de Lotería. Él nunca ha tenido problemas en su vida. Él nunca ha llevado roncha, nunca ha pasado trabajo, nunca ha cambiado un caucho. Se adelantó otra pregunta ahí, ¿no? Que es la que casi siempre hace. O sea, hay que
determinar cómo hacemos el freno de mano. Identifíquele la cesta ya que la Sí, acaba de definitivamente. dejarla. La sexta pregunta, ya entrando en materia de lo que identifica a un estado, el estado siempre ha tenido cosas que lo identifican. Yo creo que en este caso, Lotería del Táchira, imagínate, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño que uno veía la vuelta al Táchira, los papás lo llevaban al Cerro del Cristo y venía, y la lotería era un orgullo, eso es un orgullo, eso era, uno veía esos carros, uno veía todo eso, y para uno, bueno, yo nunca me imaginé por lo menos que íbamos a tener la posibilidad algún día de compartir con alguien que fuera de lotería, nunca lo imaginé. De por sí no sabía que era del Táchira porque uno era niño, pues uno pensaba que eso era de otro lado, a pesar de que decía Táchira. Bueno, pero por mis capacidades mentales, ¿no? Eso ya lo sabemos. Él ya lo está diciendo ahí. Él leía que decía Lotería del Táchira, pero pensaba que era Lotería. Mira, esa era mi próxima pregunta. Te me adelantaste. Él leía que decía Lotería del Táchira, pero preguntaba en la clase. Sí, que sí. Pero lo era. importante de todo eso era que era algo que siempre fue ícono Sí. del Estado y del país. Claro. Entonces, la pregunta es, y ya no es una pregunta, ya usted habló todo, no es a nada, chamo. La sexta. Pero sí, el reto en resumen, cuando le dicen Marcos Albarrán, asume como el ave fénix Lotería del Táchira. Bueno, de verdad les comento cuando el gobernador me hace esa propuesta, me dice Marco, para que me apoyes en lotería. Yo dije, lotería. O sea, ¿puedo hacer yo allá? Me dice, no, es que tú no tienes idea el impacto que tiene Lotería del Táchira en el Táchira. Es una institución muy, muy grande, casi que a nivel de la gobernación. Tienen una historia increíble. Y yo les dije, bueno, gobernador, si usted cree que yo puedo apoyarlo allí, pues con muchísimo gusto asumo, ¿no? Cuando llegó acá los primeros días antes de mi juramentación, yo preguntaba un poco, ¿dónde queda la lotería? ¿Cuándo puedo ir a conocerla? Entonces me decían, no, es que no hay luz. Y yo decía, bueno, debe ser que por los cortes no hay electricidad. Sí, Y volví a preguntar, pero yo le dije, pero ¿y a qué hora le corresponde por el corte colocarle electricidad? No, es que se robaron los cables, no hay luz nunca. Ok. Entonces, bueno, pero igual tengo que ir a conocerla. Entonces entré con el gobernador y el padre Neira con una linterna, pues hicimos un recorrido. Por supuesto, las instalaciones en el piso, la gente puede ver el Instagram de nosotros. Las filtraciones eran una locura. No funcionaba nada, los vehículos, un solo vehículo funcionando. Y yo en ese momento, de verdad, les comento que me arrodillé y dije, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? O sea, por dónde empiezo. Y yo estaba visitando la lotería y ya la gente estaba preguntándome a los periodistas que cuándo comenzaban las ayudas. Y yo decía, todavía no tenemos ni siquiera edificio, mucho menos para comenzar ayudas. Y ahí nos dimos un plazo como de 6 meses para poder generar esa alternativa. Pedí apoyo a algunos amigos que conocía en Caracas para que me ayudaran a adquirir los cables. La gente de Corpoelet hizo el trabajo eléctrico. Y increíblemente, Sergio, cuando estaba energizado el edificio, no encendía ningún bombillo en lotería. Y nosotros decíamos, Fátima, mi amiga y yo decíamos, es que no hay luz aquí. Y la gente corporal decía, no, es que el medidor dice que está energizado el edificio. Abrimos una nevera y ahí nos dimos cuenta que había luz. La nevera tenía su bombillito y prendía. Pero todo el resto de la luminaria estaba o quemada o no estaba. Entonces, bueno, al otro día hicimos una reunión con el personal. Recuerdo que fue el 31 de enero del 2022. Y por ahí tengo yo ese video con la cara de escepticismo de la gente cuando yo decía esto lo vamos a recuperar el equipo de Táchira, vamos a recuperar la credibilidad de la lotería. Y la gente, de verdad, era una casa como diciéndome, este no sabe dónde está parado. Que fue súper desmotivante de alguna manera, pero para mí fue muy retador. Y yo dije, bueno, nada, comenzamos a ordenar, hice algunas revisiones, conseguí algunos errores que habían, conseguí algo de flujo de caja, nos fuimos a Caracas, sacamos el conejo de tu suerte, luego nos fuimos con el Kingo, luego nos fuimos con el Kino, luego recuperamos algunos apartamentos, unos alquileres que eran completamente irrisorios, 5 bolívares, 7 bolívares, de gente que debía 5 o 7 años de apartamentos, y bueno, comenzamos a recuperarlos, y así sucesivamente luego diseñamos el permiso para los riferos, que también nos ayudó a levantar algo de caja, y todo esto pues nos permitió comenzar a trabajar, a recuperar el edificio sede y a recuperar el tema de la beneficencia. O sea, definitivamente comprendo cuando estábamos empezando el podcast, cuando él dice que él siente que su vida es como un juego de niveles, pero nivel fue el pro, fue Call of Duty. Fue Mario siendo Bowser. Fue un nivel muy difícil y esto es quizás un buen consejo gerencial, ¿no? Para los que nos quieran escuchar y lo quieran compartir. De alguna manera, estabas en una situación donde todo estaba en contra.
estaba en contra de una lotería sin electricidad, uno estaba en contra de una lotería sin juegos, estaba en contra de un mercado completamente deprimido, estaba en contra el no ser del estado de Táchira y no conocer básicamente a nadie. Yo conocía al gobernador, a su familia, pero yo no conocía a nadie del estado de Táchira, a nadie. Un tío, un primo, un amigo, no, absolutamente a nadie. Entonces, comenzar desde esa soledad, donde tú dices, bueno, mucha gente apostando que eso no iba a ser así, que eso no iba a funcionar. Yo recuerdo el Instagram en la publicación que el gobernador hizo, bueno, los comentarios de la gente que hacía allí. Y bueno, al final yo usé eso como un combustible y dije, ¿sabes qué? O sea, yo voy a demostrar que el gobernador no se equivocó con este nombramiento y comenzamos a hacer un plan que afortunadamente nos llevó otra vez a la cumbre. Y fue un desbloqueo de nivel importante, fue un tema de confianza en Dios importante. Yo usaba mucho un lema cuando comenzamos que era sin miedo al éxito, porque nos tocó romper muchísimos paradigmas, muchísimas estructuras que eran así porque así habían funcionado toda la vida, y tener tú el valor de romper esos paradigmas asumiendo que no eres experto en el área de loterías, pues era un riesgo importante. Pero bueno, asumí el riesgo, como dice mi hija, el que tiene miedo a morir que no nazca. Entonces, bueno, nos enfrentamos y bueno, gracias a Dios, los resultados dijeron que tenía razón. Por favor, 20 preguntas con Marcos Albarrán. Gracias, muy amable. No, bueno, es verdad. mira, fíjate que eso es algo bueno porque nutre, las personas que están viendo esto se van a nutrir, valga la redundancia, Claro. de la experiencia, del desarrollo para poder llegar a tener esta pinta, ¿vale? Esta pinta, ¿sabe esta qué? pinta. Una ¿Sabe pinta qué? que él sabe muy bien porque estamos viendo ahorita las estadísticas de la Lotería del Táchira y del No. 100%, 68 son mujeres. Así Son que bueno, por Dios. Esa Obviamente es el hombre enamora la llegada. con todo ese parlamento que obviamente lo lleva también a ejecutar y que se ve. Porque una cosa es hablar y otra cosa es ver los resultados. Sí, sin duda, es así. Una cosa que, y es un poquito lo que yo a veces he criticado un poco. A veces hay mucha teoría, pero no hay la práctica, no hay la ejecución. Es correcto. Y si Claro. no la ejecutas, no te vas a equivocar. Y si no te equivocas, no aprendes. Y aquí es donde viene la pregunta número 9, que es la siguiente, y es verdad, entre usted más hace, pues más gente te aplaude, pero así como te aplauden, te critican. Entonces sabemos muy bien que has hecho muchas cosas, pero también han podido tirar un baldado de cosas negativas, Dicen pero los que veo jóvenes, muy bien que hate. las maneja, él las maneja muy bien. Sí, bueno, porque volvemos al tema, y ahí cae de nuevo la frase sin miedo al éxito. El éxito no solamente es romper paradigmas, romper estructuras, no, hacer cosas disruptivas, sino que también entender que eso va a generar envidia en los demás y eso hace que la gente quiera hablar mal de ti o te quiera malponer, ¿no? Y esa es parte del costo del éxito. Yo recuerdo unas palabras del pastor argentino Dante, donde dice que la envidia es como una mujer que ronca. Ya empezó. Es mejor despertarla que sentirla. Ah, sí, es verdad. Bueno, ya sabemos para... Es mejor despertar envidia que tú sientes envidia. Entonces, Claro. si te enfocas en eso y entiendes que es parte del proceso natural, pues sin duda, lo importante es no tomártelo a pecho. Y ahí podemos rescatar las palabras de Donald Trump cuando tenía el programa de El Aprendiz. Decía, it's not personal, it's only business. Es personal, es solamente trabajo. Y entender que eso no te puede afectar ni va a definir lo que tú eres. Sí, totalmente. Nadie define ni... Uno define lo de uno. Eso es así. Pero hay gente que mira, se amarga y llora y es que lo demás. No pueden vivir de eso. No, es así. Bueno, fíjate, él lo dijo. Él no vivió de eso. Él no vivió de que no tenía el cable, de que no tenía la energía. Él no vivió de que habían goteras. Él vivió fue de decir, ay, bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Y me consta. Él todo lo resuelve y así quiere que uno resuelva las cosas. No importa la hora ni el momento. Buena filosofía, ¿no? Sí, el hombre es filósofo. Aquí la premisa es, si yo puedo, tú puedes. Eso sí es verdad. Entonces, ahora entramos en sabes que a los carros cuando uno le echa el combustible y a veces como que cacarean es la vaina, le colocan ¿qué? ¿Qué le colocan? Aditivo. Aditivo. Vamos a meterle el aditivo para las últimas 10 preguntas. Estas se responden súper rápido. Es la técnica y la manera que llevamos el programa. COAS. Un COAS. Tenemos a un Marcos Albarrán COAS. Eso lo sabemos. Pero, ¿por qué? ¿Va en la sangre? ¿Quiere dejar un legado? ¿O es una manera como de entretenerse también fuera de lo laboral? No, es la manera de enseñarle a los demás cómo yo logré superar muchísimas situaciones. Tú no lo vas a creer, pero yo era una persona muy tímida y era tartamudo. Tú me ves ahorita y dices, es imposible que
ese muchacho había sido todo tímido y tartamudo. Bueno, mira, fíjate, ¿vio? Eso no lo van a oír en ningún otro lado, sino aquí en 20 preguntas con... Entonces, lo que te quiero decir es que yo aprendí a sobrepasar muchísimas situaciones personales quizás muy negativas, y que si yo pude hacerlo, alguien más puede hacerlo. Y a veces uno se ahoga en un vaso de agua y no tienes como esa persona que te oriente y te guíe. Y por eso me gusta ese tema, porque creo que la confianza en uno y esa ganas de luchar por ti, por tus sueños, por tu futuro, tienes que activarla. Y cuando lo aprendes desde el ejemplo o desde la vivencia, es muy diferente a cuando lo dices en una charla de teoría, ¿no? Yo puedo echar un cuento de todas las cosas que me han tocado vivir y que las he afrontado y las he superado. Yo siempre he tenido un dicho que para poder ser bueno hay que ser. Yo lo he dicho varias veces. Para poder ser bueno, Hay que ser malo. hay que ser... bueno. Sí, Porque sí, entre ya lo son malo cosas usted sí puede decir que es bueno. ¿Cómo vas a decir algo que es bueno si no has vivido Si no lo has malo? vivido lo malo. Si no has vivido el fracaso, si no has vivido esa experiencia que obviamente él ha venido traspasando y que puede de alguna manera ser un buen coach. Pero cuando sientes que eso te hace, te nutre y eres la persona que eres ahorita, comienzas a agradecer, a hacer las situaciones que te pasaron. Bueno, de nutrición sé yo. A mí Ajá. todo me nutre. Bien nutrido. No, demasiado. Lotería del Táchira. ¿Qué podemos hablar del equipo de Lotería del Táchira? Ese equipo que conforma el liderazgo que tiene Marcos Albarrán. Un equipo a que le agradezco muchísimo, un equipo que confió en mí, que creyó en mí. Para ellos fue mucho más complejo todavía, porque ellos sí vivieron de primera mano mis aciertos, mis errores, mis momentos duros, mis momentos no tan duros. Ellos fueron testigos de eso y se mantuvieron ahí firmes conmigo. Y eso para mí fue una responsabilidad, creo que el doble, porque llegó un momento en que toda la responsabilidad de lo que hiciéramos recaía sobre mis hombros. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la gente ya había tenido una confianza conmigo. Es que decían, si el presidente va por aquí, es por aquí el camino. Y si tú te equivocabas en esa selección, todos ellos iban contigo al barranco, porque ellos van contigo por ese camino, porque hay esa confianza y esa credibilidad en el liderazgo. Entonces, te da como un nivel más alto de responsabilidad, porque sabes que el equipo te va a seguir casi que, entre comillas, así. De responsabilidad y compromiso, obviamente. Sí, claro, así es. Por eso es que usted ve a Marcos desde las 7 y todavía son las 10 y está en lotería trabajando. Ayer salimos casi como a las 7:30. Bueno, por eso lo digo con certificación y todo. Siguiente pregunta para seguir avanzando, Superflash. ¿Cómo organizó Marcos Albarrán las ideas para organizar, como para darle ese orden real a las rifas del Estado? Vi una oportunidad de negocio para la lotería, vi que el mercado estaba completamente desasistido, muy desordenado. También vi que había mucha gente estafando a jugadores con rifas que después no pagaban los premios, o que los vehículos que se ganaban tenían algún problema de seriales y ese tipo de cosas, y eso por supuesto se convertía en vez de un premio, un problema. Comenzamos a ver eso y comenzamos a diseñar una metodología para que se sacaran a la lotería y pudieran sacar allí su permiso, y afortunadamente funcionó, le dio confianza al rifero, le dio confianza al apostador, y eso permitió que se ordenara un poco el mercado. Y ya aquí tú no ves a nadie rifando como Chilón y Boyacá, como era hace 4 años atrás cuando yo comencé aquí. Claro, ese cambio fue interesante y sirvió para poner orden en parte en muchas... Ese tema, ¿no? Existían como ese tipo de ausencias por allí de orden a la hora de los premios y todo ese tema. Y sobre todo el tema de las loterías extranjeras. Ahora se pueden hacer directamente. Que se garantiza. Está totalmente garantizado. Hay una garantía, y no solamente hay una garantía de cualquier X persona. Estamos hablando que le está dando la garantía de lo que viene para la siguiente pregunta. Son 100 años. 100 años. O sea, no estamos hablando de que esté joven. No, mentira. No estamos hablando de cualquier número, estamos hablando de 100 años, y no cualquier cosa puede durar 100 años. O sea, para que dure es porque tiene un respaldo, una credibilidad, tiene una trayectoria, y bueno, eso es Lotería del Táchira. ¿Qué podemos hablar de los 100 años de Lotería del Táchira? Mira, primero, agradecidísimo con Dios que permitiera que Lotería llegara a esta cifra, 100 años. Segundo, agradecerle muchísimo al gobernador, porque en ese momento cuando asume la gobernación, valga la redundancia, las recomendaciones técnicas era que la lotería había que cerrarla, que era imposible recuperar la lotería en el mercado, y que lo mejor era cerrarla y usar ese edificio para diferentes dependencias de la gobernación. El gobernador, como buen tachirense, como buen regionalista, pues él dijo, no puedo hacer esto, yo tengo que buscar la manera de que esto salga. Yo tengo algunas ideas, que el gobernador tenía algunas ideas de cómo orientarme, y cuando decide traerse a Marcos Albarrán de Caracas para acá, con ese compromiso de hacer la lotería, y confiando en mi currículum, en mi experiencia y en mi capacidad y en
sobre todo mi compromiso, pues tomo ese riesgo que para mí, ustedes se imaginan que yo hubiese puesto la torta. Ponemos la torta. Ustedes se imaginan que yo hubiese hecho como mi compañero de aquí, que pongo la torta, al gobernador lo hubiesen descosido, Claro. mira, se trajo alguien de afuera, que no servía para un carrito. No, bla, bla, yo bla, ya bla, iba a bla. decir que el compromiso del gobernador y Marco fue mutuo, porque el compromiso de Marco fue levantar la lotería y el del compromiso del gobernador que el hombre maracucho funcionara, porque imagínense ustedes. No, Siguiente pero sí, un pregunta reto. para seguir avanzando y ya vamos a llegar al final de estas 20 preguntas con Marcos Albarrán. Es visión, luego de que ya, bueno, ya cumple estos 100 años, empezamos con el ciento qué. Siento un- 101 años, hermano. ¿Cuál es la visión de Marcos Albarrán para esos 101 años? Yo creo que ahorita hay que terminar de consolidar la lotería. El mercado de loterías es un mercado bastante pequeño ahorita en el país y hay muchísima competencia. Tenemos que terminar de consolidar la presencia en el mercado, que mejore un poco el poder adquisitivo también de la población para que permita que los juegos puedan crecer en ventas para poder tener una caja mucho más sólida y que permita a largo plazo trabajar en planes de desarrollo. Queremos también irnos a algunas nuevas tendencias, como alguna app de la lotería. Queremos también explorar en algunos temas como bingos digitales también, que permitan que el jugador de lotería o el jugador no convencional de lotería, pues también tengan en la Lotería del Táchira una posibilidad de jugar o distraerse o de ganar algún dinerito y por supuesto de colaborar con la beneficencia pública. Todas estas cosas van sumando y creo que nos vamos a entrar un poco a ese tema de tecnología, de tener una apps y de poder trabajar con el tema de bingos. Obviamente, qué bueno llevar esto que ha sido una tradición, que ha sido una mano amiga de un país entero a las nuevas tecnologías, adaptarnos Claro. a la innovación. Es totalmente necesario, ¿no? Y cuando mencionaba hace rato ese tema, de cierto modo, desde la lotería buscar esa actualización a esas nuevas tecnologías es interesantísimo. Lo que menciona el tema del bingo, le he tenido la oportunidad de verlo. Hace poco estaba viendo una serie y por ahí va otra pregunta que en algún momento pasó por encima del tema de la serie, que no la hicimos, pero ahorita se hace. Venga, esta pregunta me Pero gusta. esa, la de las series, le van a conocer otro tema. Y antes de hacerla, voy a eso, ¿no? Que mencionaba el tema de, en una sociedad utópica, mencionaba el año 3025, en el que uno de los principales juegos que existía era el bingo desde casa. Entonces era una familia que desde la casa cada uno jugaba un bingo. Bueno, tenía como esa dinámica de esa sociedad futurista. Creo que este comentario me deja la puerta abierta. No sé qué número Sergio lleva, qué número lleva ahí. Pero una vez tuvimos la oportunidad 16, de vamos por la conversar. Bueno, por la 16. Casi mi edad. Casi las 10. Tuvimos la oportunidad de conversar y fue, ¿qué ve Marcos Albarrán cuando llega a su casa y de repente prende el televisor? Tengo poco tiempo para hacerlo, pero hay una serie que me encanta, que es Suits, la de los audaces en español. Es una serie que tiene 9 temporadas y 12, 14 capítulos por temporada. Pero es una serie muy interesante de unos abogados. Te enseña mucho el tema de la lealtad, te enseña el tema de la deslealtad, te enseña el tema de la autoestima, de la seguridad que es tener en los procesos y en la amistad. Es bien interesante. Para mí es una de las mejores series. Hay otra serie que me encanta y se la recomiendo porque tienen que verla antes que desaparezca de Netflix, que es El Último Baile, The Last Dance. Es una serie que habla un poco de la vida de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Para mí, la época dorada del básquetbol, digan lo que digan, hagan lo que hablan y te comenta un poco quién es Jordan, qué incidencia tuvo Jordan en ese equipo, qué vicisitudes vieron, cuánto fracasó. Los Bulls, esos son los Bulls de Pippen, ¿no? También de sí, Pippen. señor, Pippen y Dennis Rodman, Pippen. esa fue una de las mejores épocas. Sí. Pero ahí lo importante es el coach, Phil Jackson. Okay. Phil Jackson tuvo la capacidad como coach, y eso a nivel gerencial para nosotros es importante, de gerenciar, valga la redundancia, o liderar a un hombre como Michael Jordan, que te puedes imaginar el nivel de ego que podía tener, el mejor jugador del mundo, donde todo el mundo te quería besar, abrazar. Entonces, el manejar Phil Jackson como entrenador, sí, está bien, chévere, era una estrella, pero uno más del equipo y tienes que adaptarte al equipo y tienes que entender que tienes un equipo, ¿okay? Y comenzó a usar lo mejor. Dennis Rodman, por ejemplo, un reboteador enorme, con una capacidad de sacarle de casillas a los demás. Hacía su trabajo psicológico en la cancha. Pippen, que fue un asistente genial de Jordan, que de verdad que lo ayudó a ser la estrella que es, o que fue en ese momento. Así que esa serie tienen que verla. The Last Dance se llama, El Último Baile, espectacular.
Y ahorita estoy viendo la de Chosen, la de Ajá. los Ya hablamos de eso, discípulos sí. de Jesucristo, que también las recomiendo. Una serie espectacular, muy bien manejada. ¿Con cuál se identifica? San Marcos. Me la pusiste muy fácil. Bueno, por si acaso. No, pero bueno, verdad, muy bien hecha, enseña mucho y creo que le da un cambio a esa visión religiosa rígida que uno a veces siente o ve por ahí. Bueno, la pregunta número 16, ya casi terminando. No, Las por la otras. 17, por la No. 16 fue la de la La serie. 16 fue la de la serie. Ah, bueno, Sí, no, sí. pues entonces no, pero falta algo antes de esto. Ah, bueno. Y es que hay algo que hay que aclarar porque lo he vivido todo este tiempo. Mucha gente cree que Lotería del Táchira es un juego y no comprenden que Lotería del Táchira es un ente, pero eso se lo voy a dejar a usted. ¿Y cuáles son los juegos que lleva Lotería del Táchira? Es correcto, Sergio. Mucha gente piensa que, por ejemplo, a mí me abordan como el presidente del Kino Táchira. Sí, verdad. Y no, yo no soy el presidente del Kino Táchira, soy el presidente de la Lotería del Táchira, que es la institución de beneficencia pública, o lo que llaman la IOBPAS, que son institutos oficiales de beneficencia pública y asistencia social. Estas IOBPAS tienen bajo su manto, digamos, un portafolio de juegos. En el caso nuestro tenemos el conocidísimo Kino Táchira, el Kingo Táchira, que también es un juego que se le da en esta alternativa, el Conejo de tu Suerte, el Chavo Jefe, que es un juego súper simpático, el Triple Táchira, el Super Gana y el Raspa tu Suerte. Todos estos son juegos que brindan el portafolio de lotería, son juegos que sacamos hace 4 años y los 4 se mantienen en el mercado, diciendo mucho de la seriedad y de la calidad de ese juego. ¿Será que conoce el tema? Es bueno, ¿no? Te dejo la próxima pregunta. La pregunta número 17. No, hombre, 18. ¿Cuál es la pregunta número 18? ¿Usted me 18. está saltando? ¿Usted me está No, saltando? 18. Ok. Tranquilo. Cuando Marco se Bueno, monta si en su buscamos una carro... calculadora aquí, se- sacamos la cuenta aquí rapidito. De paso es contador. Así no, no se nos imagínate. pela nada. y pa. no solamente cuentos, sino también de números. Número 18. Cuando Marcos se monta en el carro y prende el carro y pone la música en el Spotify, ¿qué es lo primero que Yo siento que suena? las preguntas de William son puro chisme. ¿Qué quería ver? ¿Qué novelas ve? No, ¿Qué porque película sabe ve? que- ¿Qué escucha? Porque No. sabe que eso también le va a permitir a la gente conocer esa otra Claro, que usted le perspectiva. está haciendo un estudio psicológico. Eso, por ejemplo, lo conocemos nosotros porque trabajamos con él y tenemos la oportunidad de sentarnos y ese privilegio de Sí, poder sí, conversar. pero igual todo eso sigue siendo chisme. Ajá. sigue siendo chisme. Pregúnteme. El mercado del chisme. Entonces, gustos musicales. Pregunta número 18. No, mira, yo soy un salsero, me encanta la salsa. Soy muy fanático de Rubén Blades, creo que es uno de los mejores salseros del mundo, no solamente por el tema del ritmo, sino por las letras de sus canciones. Hay muchísimos mensajes en todas sus canciones. Y yo tengo un playlist que, de acuerdo al mood con que amanezca, pues arranco con alguna canción, ¿no? Tú sabes, Bien, Interesante, ¿no? La gente... como usted que es puro vallenato, papi, No, cuando se no, levanta. La gente de 20 años es así, funciona de acuerdo al mood Chismoso. que sienta, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una canción que me encanta, y es de la época de Héctor Lavoe, la del cantante. Ok. Es una canción que dice muchas verdades en cuanto a que la gente siente que porque tú tienes la posición A o B o C, no tienes problemas en tu vida. Que tu vida es fácil. Y entonces, por eso en la parte de la canción dice... Pero la va a cantar, ¿no? Claro. Siempre con hembras y en fiestas, ¿sabes? Él dice, oye, Héctor, tú estás hecho siempre en la calle con fiestas y con hembras. ¿Okay? Y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Cuando lo transportas a tu vida personal, sin duda es así. O sea, la gente siente que, bueno, tú eres el presidente de la lotería y tienes todos los problemas de tu vida resueltos. No te falta gasolina, no te falta luz, no tienes problemas de enfermedad, no tienes unos hijos que pueden tener algún problema. No, tu vida es perfecta y no es así. Entonces, lo importante de esto, que en ese caso también dice, bueno, al final no importa lo que los demás piensen, lo importante es que haces tú con ese sentimiento que se avance en tu vida. La última pregunta, la antepenúltima pregunta, porque la última es un mensaje que puede ir ya, como usted siempre va adelantado, vaya pensando qué va a decir. Pero la antepenúltima pregunta, hay cosas que uno ve detrás de cámara. Ajá, la última pregunta es, sabemos muy bien que tienes ahora otro como decían por acá, otro compromiso más. Coinex. Cuéntanos qué es eso. Bueno, el gobernador hace, creo que alrededor de un mes, decide crear la Comisionaduría de Inversión Nacional y Extranjera del Estado de Táchira. Me nombra como comisionado, me da la tarea de hacer seguimiento al tema de inversión nacional y extranjera en el Estado de Táchira, hacer seguimiento a los acuerdos que ya han podido ir avanzando con los diferentes embajadores y que estos acuerdos se puedan cumplir. Entonces, es una tarea bastante compleja, súper retadora,
El Táchira es un estado con muchísimo potencial, creo que más del que mucha gente entiende y cree que tiene. Pero bueno, hay que ordenar un poquito esas prioridades, ordenar esas posibilidades, comenzar a mostrar el Táchira un poco diferente. Yo soy de los que opinan que hay que mirar Colombia, sin duda, porque tenemos al lado, pero no podemos descuidar el resto del mundo. Nuestro norte no solamente puede ser Colombia como exportación o como mercado, sino también está el resto del mundo que no podemos dejar de visualizarlo y que prepararnos para estar listos para no solamente ir a Colombia, sino ir al resto del mundo, pues nos va a hacer crecer muchísimo como Estado, que es una de las misiones que el gobernador tiene, que la prosperidad y la paz en el Estado se mantenga, y la prosperidad se mantiene con producción, con empleo, con reactivación de la economía. Y aunque el contexto, el ambiente que vivimos es bastante complejo con el tema de sanciones, bloqueo, la flota esta que está en el Mar Caribe, todo eso afecta sin duda el normal desenvolvimiento del país. Táchira no deja de ser una opción interesante, nos dejamos de trabajar en opciones o en planes para promocionarla y para sacarle muchísimo más provecho a las bondades que esta hermosa tierra tiene. Bueno, para cerrar, vamos a cerrar como en las películas. Toda película tiene un preámbulo, ¿sí o no? Y en el preámbulo sabemos muy bien que si una persona ha tenido, mírate, ha tenido todo este desarrollo, ha podido aprender tanto, es obvio que si es visionario, va a poder lograr cosas a nivel internacional que van a impactar el mercado, que van a impactar el impulso, el desarrollo y la educación para nuestro estado, nuestro país. Así que ahora sí se merece unos 5 aplausos. Mentira, todo el equipo, un aplauso para Marcos Albarrán, presidente de la Lotería del Táchira, que se despide con un mensaje cortico, por favor, porque mire que lo logramos. 51.15 segundos, papá. Te dije que sí se podía y lo hicimos con Marcos Albarrán, imagínese eso. Competencia en el podcast. Mensaje para los jóvenes de este país que luego de ver que la educación ha evolucionado, porque la educación de antes era ir a la universidad, era comerse muchos libros, pero más sin embargo ahorita la educación ha elevado más a la tecnología, más al aprendizaje, impacto rápido y ver resultados al instante. Hay muchos que se pueden frustrar, otros que realmente se adapten, pero un mensaje que demuestre que un hombre que tiene la edad suya, que es mucho más allá de la de Cristo, puede lograr grandes cosas. Yo cerraría con 3 mantras que uso siempre ante situaciones adversas. Una, ya lo dijimos, sin miedo al éxito. Y explicamos por qué. El otro es motivación al logro, no a la excusa. A veces la gente busca excusas para cualquier situación y no trabaja motivados a cómo lo consigo, a cómo lo logro. Y creo que si el enfoque es cómo lo voy a lograr, te va a ayudar a romper las excusas. Y la tercera, los problemas no se acaban, pero las soluciones tampoco. Siempre vamos a conseguir problemas en la vida, pero siempre vamos a tener soluciones para poderlo afrontar. Y si afrontamos la vida, va a la redundancia, con esa actitud de que vienen problemas, pero tengo la capacidad de resolverlos, sin duda te vas a frustrar muy, muy poco. Yo me quedo con la número 2, donde dice la excusa. ¿Cómo es? Motivación al logro, no a la excusa. ¿Yo? O sea, que porque soy gordo no voy a conseguir bellos, ¿no? Bellas. Ay, no, bellos, oigan al otro. Ay, papi, usted acaba de... Sí, lo vamos a lograr. En este También hay uno que dice, el inconsciente siempre comunica, ¿no? Retratado. Hasta luego, Marcos Albarrán. Gracias por venir a nuestro podcast 20 Preguntas con William Méndez, quien les habla, Sergio Guerrero. Fue ameno compartir con una persona que nos nutre, que nos deja un mensaje, que hace una huella en el estado Táchira. Así que... Gracias. Bien. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, darle like y bueno, nada, estar atento a un próximo capítulo de esto que se llama y se sigue llamando 20 Preguntas con Sergio Guerrero y William Méndez a través de Norte Stream. Hasta luego.